músculo membranoso, que va a tener dos caras, una cara dorsal, papilada. ¿Por qué digo papilada? Porque está llena de papilas. ¿Cuáles son las papilas gustativas? Eran las papilas filiformes, que tienen forma de filamento, las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo, las papilas caliciformes, que también se conocen como circunvalares, y que van a tener la función de captar lo que es el amargo, y las papilas filiformes, fungiformes, caliciformes, y las foliadas. Filiformes, fungiformes, caliciformes y las foliadas. Las foliadas están presentes en la etapa de niños. Es muy parecido a lo que encontrábamos de las adenoides, ¿no? Que es parte de lo, igual también el músculo compresor de los labios. Se han dado cuenta de que hay algunos órganos que conforme nosotros nos desarrollamos se van atrofiando. Si ustedes recuerdan, con el doctor Vargas también hicieron el timo, ¿no? ¿Qué era el timo? Era una glándula que se encontraba detrás del peto, ¿no? Del esternón, y que a un inicio pesa 30 gramos y se va atrofiando. ¿Por qué creen que los adultos mayores sufrimos más de cánceres? Porque el sistema inmunológico baja y ya no hay una detección de las células cancerígenas tan buena como son cuando éramos jóvenes. Entonces, nosotros tenemos una cara superior o cara dorsal de la lengua, ¿no? A veces le pongo una flecha en lo que es el rotatorio. ¿Qué es esto? Lengua. Sí, pues, pero un niñito me puede decir que es lengua. Le tienen que decir cara dorsal de la lengua. También podemos decir que la lengua tiene 2/3 anteriores que van a pertenecer o van a ubicarse en la porción bucal, y el tercio posterior que se ubica en la porción faringea, donde ahí encontramos que se van a unir, se van a relacionar con la cara anterior de lo que es el cartílago epiglotis mediante los pliegues glosoepilóticos medios y los pliegues glosoepilóticos laterales, dejando un espacio que se conoce con el nombre de la vallécula epiglótica, ¿no? Que era este espacio. Por delante vamos a encontrar unas estructuras inmunológicas, que yo no entiendo si esto les he enseñado. ¿Qué era? Las amígdalas. Sí, pero ¿qué forma? El anillo de Waldeck. El anillo de Waldeck. Entonces, ¿por qué hasta ahora no saben? Veo algunas exposiciones que anillo de Waldeck, y ni siquiera es anillo de Waldeck, es anillo linfático inmunológico de Waldeck. Todavía no sabemos, señores, que las amígdalas van a formar. Ahora, no, otra cosa que estoy viendo que se confunde. Se confunden amígdalas con ganglios y glándulas, ¿no? Amígdalas, justamente, son parte del anillo de Waldeck. Glándulas son un conjunto de estructuras en cavidad oral que vamos a tener glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores. Y los ganglios son estructuras que pueden ser linfáticas del sistema inmunológico o ganglios neuronales que teníamos en el transcurso del desarrollo de los nervios. Como, ay, que por cierto, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el ganglio principal del nervio facial, Brenda? Ya, el ganglio principal del trigémino. El ganglio principal del glosofaringio, ganglio de Anders. El ganglio principal del nervio auditivo, el ganglio del escarpa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del triángulo del escarpa? Ya, entonces ahí tenemos la amígdala lingual, tenemos lo que son las amígdalas palatinas, que por cierto también se le conocen como tonsilas, muy bien. Y tenemos un foramen, que es el agujero ciego de la lengua, que también se conoce como foramen cavo, si es que no me equivoco, ahí sí lo encuentro, ¿ya? En la literatura. Entonces está todo, me parece todo lo que hemos descrito y lo que hemos visto. La cara ventral de la lengua, profesor, es depapilada, no tiene papilas, entonces yo no capto sabores por esta cara. Pero como habíamos dicho y habíamos explicado en práctica, nosotros tenemos que saber esta cara ventral porque ahí se va a presentar una estructura fibrosa que une esta cara a lo que es el piso de la lengua y que en algunos pacientes puede estar corto, trayéndome como problemas dislalias, ¿no? O malas pronunciación. ¿Se acuerdan? Dislalia, tampoco, mala pronunciación. Disgrafia, cuando escriben mal. Dislexia, cuando no entienden signos. No entiendo. Veo un signo de más, no sé, no lo entiendo. Y hay pacientes que van a llegar con estos problemas. ¿Qué vamos a ver en la cara ventral también, profesor? Vamos a ver la transparencia. Ni siquiera vemos las venas raninas. Las venas raninas están profundas. Yo veo la transparencia de las venas raninas que se están viendo por debajo de la mucosa. Veo que al lado del frenillo voy a encontrar dos elevaciones que se conocen como las carúnculas sublinguales. Y en el medio de las carúnculas sublinguales voy a encontrar un agujerito, que es el ostium umbilicae, donde se emboca el conducto de Wharton, que es el conducto de la glándula submaxilar, y que habíamos dicho que produce una saliva mixta, ¿no?
De ahí, profesor, tenemos los pliegues sublinguales. ¿Por qué son importantes estas elevaciones que encontramos a los lados debajo de la lengua? Porque en los pliegues sublinguales van a desembocar los conductos de Rivinus y Bartolino, que es el principal de la glándula sublingual. Pero alrededor vamos a encontrar varios conductos accesorios que son los conductos de Walter, ¿no? ¿Se acuerdan? Conductos accesorios de la glándula sublingual o conductos de Walter, que van a producir una saliva mucosa. ¿Por qué era importante eso? Porque habíamos dicho que una de las funciones de la saliva, ¿qué era? Remineralizar los dientes. Si yo no tengo saliva, entonces, profesor, los pacientes que tienen algún tipo de tratamiento oncológico y reciben radioterapia o quimioterapia, ¿qué pasa con las glándulas salivales? Se atrofian y empiezan a producir una sequedad en la boca. Tienen más riesgo de hacer caries dental. Los niños que son respiradores bucales y constantemente están con los dientes secos tienen más riesgo de hacer caries dentales, porque justamente una de las funciones de la saliva era remineralizar los dientes. Otra función era lo que es, ¿cómo se llama? Recubrir o proteger lo que es la mucosa bucal. Otra función es regular el pH. Si ustedes han visto, cuando como algún limón, rápidamente se produce saliva. Como algo salado, rápidamente se produce saliva. ¿Por qué? Porque este pH trata de, al ser irritante, el organismo trata de neutralizarlo. ¿Por qué creen, y ojalá que nunca le tengan la oportunidad, de que cuando uno se intoxica o se envenena, el organismo tampoco no es sonso, trata de salvarse? Uno se toma un veneno y lo que hace el organismo primero suelta esfínteres. El paciente se orina, se hace heces y empieza a botar espuma. ¿Por qué? Es toda la saliva que trata el organismo de neutralizar todo este veneno. Pero a veces cuando el veneno se reabsorbe, bueno, ya no se puede, ¿no? Entonces, miren lo que estamos viendo ahí. Justamente nos va a llegar pacientes así. Doctor, mire, tiene frenillo corto, ya si se está viendo una especie de concavidad, una especie de B en el niñito y que no permite salir la lengua del todo, es que tiene un frenillo corto. En estos casos, lo mejor es que se opere, ¿no? En los primeros meses de vida. ¿Por qué? Para que no le traiga problemas en lo que es la fonoarticulación. Se puede operar a los 4, a los 6, hasta el año. Pero conociendo, ¿no? Porque justamente cuando hacíamos internado también, esto teníamos que hacer. Hay que tiene que conseguir un frenillo. Ya te agarra, ¿cómo se llama? El pata, mi compañero. Ya yo lo opero, le puso la anestesia, todo esto, empieza a agarrar el bisturí, ¡fum! Y se manda hasta el arqueo sublingual. Y el doctor, bueno, nuestro asesor, oye, animal, ¿quién te ha dicho que utilices el bisturí así? ¿Por qué no se utiliza tijera? Uy, después suturando todo, ¿no? Entonces siempre hay que tener técnica. Como les digo, posteriormente ya lo van a hacer. Ahora, habíamos visto también de que la lengua va a presentar una serie de signos y síntomas que nos puede determinar enfermedades generales, enfermedades crónicas. Por ejemplo, una lengua saburral es una lengua blanca, que se puede presentar en deshidratados, se puede presentar también en diabéticos, es un signo de mala higiene, porque ya cuando ustedes hagan, se tienen que cepillar con la lengua. ¿Y por qué se tienen que cepillar la lengua? Pues porque tengo papilas, pues, y en las papilas se quedan restos alimenticios. Miren que también nosotros vamos a encontrar la lengua vellosa, la lengua fisurada, la lengua geográfica, que usualmente estos son signos de algún tipo de avitaminosis. ¿Y por qué se ve lengua geográfica, profesor? Porque las papilas filiformes se empiezan a atrofiar. Por eso es de que se ve una especie de mapas, lengua geográfica. De igual forma la lengua fisurada, falta de algún tipo de vitamina B. Entonces todos estos son signos. Hemos dicho de que la cavidad oral es un signo de calidad de vida. Si tú tienes una buena calidad de vida, la cavidad oral lo va a tener que estar lo más sana posible. Entonces, como habíamos dicho, profesor, la lengua tiene un esqueleto, un armazón osteofibroso formado por el hueso yoides, una membrana yoglosa y un septum medio que lo encontramos en el medio, del cual se van a adosar todos los músculos, ya sean intrínsecos y extrínsecos. Vamos a ver que tiene también una inervación. Ahí tenemos al nervio lingual, al nervio cuerda del tímpano, al nervio glosofaringeo y al nervio hipogloso mayor. Usualmente los nervios que van a llegar a lo que es la estructura de la lengua y de la región sublingual, porque van a hacer un recorrido dentro de lo que eran los triángulos. Cuando hicimos triángulos hablamos de lo que es la arteria lingual, lo que es el nervio lingual, el nervio hipogloso mayor.
Como habíamos dicho, profesor, este órgano es un órgano muscular que está formado por 17 músculos, de los cuales 8 son pares y el único que es impar es el músculo transverso. El único que es impar es el músculo lingual superior y el único que es intrínseco, o que lo vamos a clasificar como intrínseco, es el músculo transverso. Acá los tenemos, ¿no? Entonces, miren, en una literatura, como habíamos visto y como hemos venido hablando, intrim son propios de la lengua. Entonces, desde mi punto de vista personal y desde el punto de vista de FIGUM, para mí, intrínsecos tendrían que ser lingual inferior, lingual superior, el transverso y el vertical. ¿Por qué son intrínsecos? Porque forman parte de la lengua. Y estos todos tendrían que ser extrim, porque vienen de un sitio externo a la lengua. Geniogloso, de las apófisis genii. ¿Cómo también se llamaban las apófisis genii? Y eso nadie me dijo también, no sé si lo habrán mencionado en práctica, pero ¿se acuerdan que los encuentran como las espinas mentonianas? Seguro lo han escuchado, espinas mentonianas, y nadie mencionó, ¿no? Siquiera para complementar el conocimiento. Yo les he dicho apófisis genii, pero en una literatura aparecen como las espinas mentonianas superiores e inferiores. Apófisis genii, geniogloso. Heliogloso, de las astas mayores del hueso yoides. Estilogloso, forma parte del ramillete riolano, apófisis estiloides. Palatogloso, del paladar blando a la raíz de la lengua. Pero a este palatogloso, recuerden que en la región palatina se le conoce con el nombre de gloso estafilino. El faringogloso, que es el que va a ir de la faringe a lo que es la lengua. Y el amigalogloso, que lo expuso no sé quién en este grupo, en la región tonsilar. En la pared interna de la región tonsilar justamente hay un músculo que se conoce como el músculo amigdalogloso y que va a ir de esta región tonsilar a lo que es la lengua. De ahí tenemos al lingual inferior, el lingual superior, que es el único impar, y el único que considera intrínseco propiamente dicho es el músculo transverso. Pero, como ustedes estoy mencionando hace un momento, en otra literatura van a ver que a partir de los linguales, los transversos y los verticales, los consideran intrínsecos. Ahora, vamos a ver que cada uno de los músculos tiene alguna particularidad. No hablo de función, porque todos los músculos se van a tener como función arrollar, proyectar, levantar, hacer lo que es algún tipo de movimiento de la lengua en forma complementaria. Por eso es que no voy a incidir mucho en la función. Lo que sí voy a incidir es en lo que es la inserción. Dentro de lo que es la inervación motora, vamos a ver que todos están inervados por el nervio hipogloso mayor, a excepción de dos músculos. Muy bien, que es el músculo palatogloso y el faringogloso, que son los dos únicos músculos que están inervados por el décimo par craneal, que es el nervio vago o neumogástrico. Entonces tenemos acá al músculo geniogloso. Este músculo geniogloso es grande, tiene 3 grupos de fibras. Viene desde lo que es su inserción en la apófisis geni superior, porque en la geni inferior se va a insertar el geni yoideo, y va a tener fibras inferiores para el hueso yoides, fibras superiores para lo que es la punta de la lengua y fibras medias para la cara profunda de la mucosa, inervado por el nervio hipogloso mayor. Entonces acá tenemos justamente al músculo geniogloso, que como estamos viendo tiene 3 grupos de fascículos musculares. El estilogloso, que viene de la apófisis estiloides y que forma parte del ramillete riolano, por eso dice que ahí se inserta la apófisis estiloides y el ligamento estilomaxilar, va a tener también 3 fascículos. El fascículo inferior, que va alrededor del músculo miloioideo, el fascículo medio en el borde de la punta de la lengua y el fascículo superior, que va al septum lingual, también inervado por el nervio hipogloso mayor. Movimientos de deglución llevan hacia arriba y hacia atrás la lengua. Entonces ahí tenemos al músculo estilogloso, que como habíamos dicho forma parte del ramillete riolano con el estilo yoideo y el estilo faringeo. El hiogloso. Este hiogloso tiene la particularidad de que, ¿no? Y eso alguna vez lo pregunté, que tiene 2 porciones. Si yo le pregunto, ¿qué músculo tiene la porción ceratoglosa y vasioglosa? Es el músculo hiogloso. ¿Por qué se le conoce como vasiogloso? Porque va al cuerpo del hueso yoides. ¿Y por qué se le conoce como ceratogloso? Porque va a los cuernos o astas mayores del hueso yoides. Inervado también por el nervio hipogloso mayor. Y ahí tenemos al nervio hiogloso. Ahí está el nervio hiogloso. El palatogloso, que como sabemos, a este palatogloso va del paladar blando a la raíz de la lengua y que también lo conocemos como el gloso estafilino y que forma el pilar anterior,
Va desde la aponeurosis palatina a la calle inferior del nervio del paladar, va a lo que es la línea media, el borde de la lengua, y la aponeurosis faríngea y la amígdala. Como había dicho su compañera Brenda, es el único que no está inervado motoramente, no por el hipogloso mayor, sino por el nervio vago o neumogástrico. El otro que está también inervado por el nervio vago es el que estamos viendo, que es el nervio faringogloso, que como están viendo, se inserta en lo que es el músculo constrictor superior de la faringe, que eran parte de los músculos constrictores, y se inserta en los bordes laterales de la lengua. Aparte de estar inervado por el nervio hipogloso mayor, también está inervado por lo que habíamos dicho, por el nervio vago. Entonces, el palatogloso y el faringogloso son los músculos que están inervados por el nervio vago neumogástrico. El amigdalogloso, si ustedes han buscado la literatura, no se representa fácilmente, no hay una imagen donde te diga que este es el músculo amigdalogloso. Solo en esta que hemos encontrado, ¿no? Donde dice amigdalogloso. Pero lo que hemos visto cuando hicieron región tonsilar, que se ubica en la fosa tonsilar, en la base y en su pared interna o pared medial. Por eso dice, va desde la amígdala hacia adelante, por debajo del palatogloso, delante de la faringe, inervado por el nervio hipogloso mayor, elevador de la base de la lengua. Entonces ahí tenemos al músculo amigdalogloso. De ahí tenemos al único que es impar, que es el lingual superior o longitudinal superior, y que, como habíamos dicho, profesor, a mi parecer todos estos músculos deberían ser los intrínsecos, pero no los tenemos, perdón, debería ser intrínseco, pero lo tenemos como extrínseco, porque el único que es extrínseco dentro de la literatura de Testit nos dice que es el transverso. Entonces, dice que tiene un fascículo medio que viene del repliegue glosopilótico medio y los fascículos laterales hasta las astas menores del hueso choques, inervado también por el nervio hipogloso mayor. Longitudinal o lingual inferior, va desde las astas menores del hueso yoides hasta la mucosa que reviste la punta de la lengua, inervado también por el nervio hipogloso mayor. El músculo transverso va desde lo que es el septum medio a los bordes laterales de la lengua, también inervado por el nervio hipogloso mayor. Y los verticales, que como ustedes están viendo, tienen una disposición y que van del tejido conjuntivo submucoso al tejido conjuntivo de la región ventral de la lengua. Ensancha y inervado también por el nervio hipogloso mayor. Entonces, para mí, ¿no? Y desde el punto de vista de Figú, nos dice que estos cuatro músculos, teniendo como impar al longitudinal o lingual superior, para mí deberían ser intrínsecos, porque forman pues, parte de la estructura de la lengua. Tenemos al lingual superior o longitudinal superior, lingual inferior o longitudinal inferior, el transverso y los verticales bien adosados al septo. Y el resto tendría que ser pues extra, ¿no? Pero como estamos viendo, el único que es intri es el transverso, ¿ya? Y ahí les pongo un poco la literatura. Los músculos intrínsecos de la lengua se originan y se insertan dentro de la lengua. Y ahí nos refriendan lo que es la base de que justamente estos cuatro se pueden considerar como intrínsecos. Y dicen que tienen la particularidad de que modifican a la lengua alargándola, rizándola, aplanándola, acortándola. Trabajan en parejas, dando lo que es todos los movimientos de la lengua al momento de comer, deglutir, tragar o fonoarticular. Dentro de la inervación de la lengua, habíamos dicho, profesor, que la inervación de la lengua es particular porque está dada por 5 pares craneales: trigémino, facial, el glosofaringio, el vago y por supuesto motoramente por el nervio hipogloso mayor. Entonces, ahí tienen lo que es la inervación y miren que dan la especialidad. La inervación motora, principalmente por el nervio hipogloso mayor y el facial. Inervación sensitiva general, dada por el nervio lingual. Y en el tercio posterior, ¿y por qué el profesor pone a glosofaringio y a vago? ¿Por qué? Pregunta: ¿cuáles son los nervios mixtos? Trigémino es sensitivo y es motor. Nervio vago y glosofaringio también son mixtos, tienen sensitivo o motor. La pregunta que les hice a los del grupo de la mañana: ¿cuál sería la función de las varias anastomosis que da el facial con el trigémino? ¿Cuál sería la función de tanta anastomosis? Muy bien, a Cecilia les recomendé aportarle a trigémino la función glandular a facial. Para que facial no se quede solo como sensitivo y motor, yo le voy a aportar otra función a trigémino, la función glandular y la función sensorial, mediante el nervio cuerda del tímpano, ¿ya?
Entonces, miren que justamente la inervación de la lengua la vamos a dividir en 3 tercios. 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. La inervación sensitiva, si yo me muerdo la lengua, está sintiendo el dolor, el calor y la presión por el nervio lingual, rama terminal del nervio mandibular, rama del nervio trigémino, dolor, calor, presión. Y en la parte posterior, profesor, ¿cómo? Nervio vago y glosofaringio tenían también su partecita sensitiva porque son mixtos, dan la inervación sensitiva al tercio posterior de la lengua. Vamos a hablar de la inervación gustatoria. La inervación gustatoria, profesor, está dada para la percepción de los sabores y está dada por el nervio cuerda del tímpano, rama del nervio facial, que se van a estomosar con el nervio lingual para darle esta función. Y en la parte posterior está dada por el nervio vago glosofaringio, que usualmente ahí no captamos lo que es sabores, a no ser las papilas caliciformes. Pero esta función gustatoria entra también dentro de lo que es la inervación de estos nervios que también son mixtos. Pero la inervación gustatoria o sensitiva especializada principalmente está dada por el nervio facial mediante el nervio cuerda del tímpano. Y la inervación motora está dada por el nervio hipoglóso mayor y una parte del facial. Y en la parte posterior por el nervio vago, porque también vago era nervio mixto. En esta parte ya no es sensitivo, sino en su parte motora, ¿no? Entonces ahí tenemos que la inervación de la lengua, y espero que recuerden que está dada por el nervio lingual, el nervio facial, el nervio hipoglóso mayor, y en su tercio posterior por los otros 2 nervios que son mixtos, que son el nervio glosofaringeo y el nervio vago o neumogástrico. Como habíamos dicho, profesor, nosotros necesitamos la saliva para percibir sabores. La persona que tiene serostomía no va a poder percibir los sabores. La lengua trata de diluir las sustancias que entran en cavidad oral para que justamente los botones gustativos que se encuentran en la base de las papilas gustativas puedan percibir justamente estos distintos tipos de sabores. Y justamente dentro de las papilas gustativas teníamos tipos. Las papilas caliciformes, cáliz, ¿qué es el cáliz? ¿Qué es el cáliz de Cristo? La copa, por eso que tienen forma de copa, pues, copa o circunvalares. Filiformes, forma de filamento. Fungiformes, forma de hongo, ahí está. Hongo, casa de los pitufos. ¿Conocen los pitufos? ¿O tampoco conocen eso? No, eso sí. ¿A Sailor Moon? Sí que no conocen nada. A Sailor Moon, pues, las que trabajan acá en... Papilas caliciformes. Como estamos viendo, miren, las papilas caliciformes usualmente van a formar, están en número de 10 a 12 y van a formar la bilingual y tienen la función de percibir el sabor amargo. Las papilas filiformes, que hemos dicho que están bien desarrolladas en los felinos, ayudan en el desplazamiento del bolo alimenticio. Y las papilas funciformes son las encargadas de percibir los distintos tipos de sabores. Y las foliadas están presentes en la infancia. Razón por el motivo es de que sí tiene una asertividad de que los niños capten, toma el medicamento, ay, está feo, pero yo no siento nada. En que usted después ya está atrofiado, a ti no se te va atrofiando todo conforme, poco a poco se está atrofiado, pero no, ya no sientes algo, ya no sientes, pero es igual es la papila foliar. Entonces, el umbral de sensibilidad gustatoria en un niño es mayor, justamente porque presenta otros tipos de papilas, ¿no? Habíamos dicho, profesor, que un rezago fisiológico es que nosotros lo que más nos gusta consumir o es más placentero es el dulce, por eso que está en la punta. Después, si cambiamos la dieta, nosotros ya cambiamos y hacemos una dieta más salada, que está en los bordes laterales anteriores de la lengua. De ahí, lo que poco consumimos es en los bordes laterales posteriores de la lengua, que es el ácido, y lo peor, lo patológico, que a nosotros el organismo justamente, ¿por qué siente el amargo? Porque lo capta o lo va a percibir como patógeno, ¿no? Cuando probábamos el agua, éramos cromañones, tomamos agua, si era agua dulce la tomamos, pero si era agua amarga, era una agua que me podría contaminar, que me podría enfermar. Por eso que el amargo está en la parte posterior. ¿Y qué era el umami? La unión de todos los sabores o el incipio también, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la irrigación vamos a encontrar ¿cuántas arterias palatinas teníamos? Teníamos una arteria palatina superior, que era la descendente, que recuerden que era rama de la arteria maxilar interna, y la arteria palatina inferior o ascendente,
que era rama de la arteria facial. Entonces la arteria palatina inferior, que es la rama de la arteria facial, la arteria faríngea inferior, que es rama de la carótida externa, es una de sus ramas colaterales, y la arteria lingual, que es otra rama de sus colaterales. Si es que en el examen, por ejemplo, les pregunto, dígame dos ramas colaterales de la carótida externa, ahí encontramos las principales que son, muy bien, la arteria occipital, la faringe ascendente, lo que es la arteria tiroidea, lo que es la arteria auricular, y para mí las más importantes son la arteria facial y la arteria lingual, ¿no? En cambio, la palatina inferior es rama de la arteria facial, y la faringe inferior también es rama de la carótida externa. Dentro de las venas tenemos las venas dorsales superficiales, las venas dorsales profundas, las venas raninas, que irrigan en lo que es el tronco tirolíngulo facial, que a su vez drenan en lo que es la vena yugular interna. ¿Ya? Y la irrigación. Yo creo la consulta sí es que las personas con celorrea no reciben, bueno, con celostomía. La celostomía, los que tienen celorrea sí perciben más. No es que perciben más, sino que la saliva es una función de la saliva es también ayudar a percibir los sabores, ¿no? Entonces, sí, se reseca, no se seca. Claro, ahora supongo que estás hablando de percibir los sabores, ¿no? No, es que una vez, ¿cómo estaba mal? Tenía que... Claro. No, es que como estaba mal, Claro, con la boca y claro. se resecaba. Exactamente, ¿dónde están las ramas de la arteria lingual? Es importante porque va a irrigar a la lengua y a la región sublingual, pero en su recorrido va a soltar 4 ramas. ¿Cuáles son? La arteria suprayoidea, que está encima del hueso yoides, la arteria dorsal de la lengua, ¿no? Dorsal de la lengua, la arteria sublingual y la arteria lingual profunda, que es la que ingresa dentro del tabique y el septum lingual. Entonces, si les pregunto cuáles son las ramas de la arteria lingual, tenemos la arteria suprayoidea, la arteria lingual dorsal, la arteria sublingual y la arteria lingual profunda. Son las únicas. Sí, son las únicas ramas que he encontrado en la literatura. Pueden haber otras anastomosis, pero son las más importantes. ¿Cuáles eran las ramas más importantes, las primeras ramas de la arteria aorta? La carótida primitiva. Las coronarias. Y las salían primero. De la región gingivo-dentaria que acá explicó mi compañero, a las patas, pero explicó, habíamos dicho de que la región gingivo-dentaria estaba formada por la ubicación y la ubicación espacial de las piezas dentarias en forma de arcos, formando lo que es el arco dentario superior, el arco dentario inferior, y la implantación de estas piezas dentarias en estos huecos o cavidades que se conocían con el nombre de alvéolos, que van a estar protegidos por una mucosa especializada que va a cubrir las apófisis alveolares del maxilar como de la mandíbula y el cuello de los dientes, que se conocía con el nombre de encía, que su color era el rosado coral, ¿cierto? Entonces ahí tenemos a lo que es el soporte óseo de la estructura gingivo-dentaria, que vendrían a ser las apófisis alveolares, que van a tener los tabiques interalveolares y los tabiques interradiculares, ¿no? Entonces este es el soporte óseo. ¿Por qué es importante saber? Porque cuando ustedes evalúen, por ejemplo, un problema de ortodoncia, sí, fácil, profesor, el problema solo es dentario. Si el problema solo es dentario, se le puede arreglar con ortopedia o ortodoncia. No, el problema ya no es dentario, el problema es de rebordes alveolares. Si el problema es de rebordes alveolares, el tratamiento dura más. Ya no es con ortopedia, tiene que ser con ortodoncia. Pero si el problema ya es óseo, donde el paciente presenta un promentonismo o un prognatismo marcado, ahí el tratamiento no se arregla ni con ortopedia ni con ortodoncia, sino tiene que ser con cirugía, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer, el instructor de mi gimnasio tiene un promentonismo y justo lo trae su hijito. Y el chiquito tenía 6 años y ya tiene mordida invertida. Entonces le digo, oye, por genética te ha sacado la mandíbula a ti, pero él ya tiene mordida invertida, todavía todos sus dientes anteriores cariados. Entonces él ya necesita tener un aparatito ortopédico que le estimule el crecimiento del paladar para que en un posterior, donde las piezas dentarias pues tengan donde acomodarse. Eso yo te recomiendo. Ahí no le van a poner brackets, ¿no? Pero ya se hace un tratamiento preventivo para tratar de prevenir
lo que es esta alteración, porque es como un zapato. ¿No se acuerdan cuando te ponían zapatos ortopédicos para formar el arco de la y no tengas el pie plano? Igualitos son aparatitos ortopédicos. Profesor, y para los pacientes con bruxismo. Férulas miorrelajantes. ¿Alguien toma acá medicamentos, alprazolam? ¿No toma nadie alprazolam para dormir? Yo sí tengo que tomar alprazolam para dormir y venir a hacer clases con ustedes. Se tiene que tomar un diazepam, un alprazolam, sí, pues, todo lo que hacen ustedes de temer. Dentro de las encías, ¿qué encías teníamos? 3 tipos de encías. Encía, ¿qué le dicen la cinta? La marginal o libre, ¿no? La encía insertada o adherida, no es encía brenda. De ahí tenemos el surco marginal y el límite mucogingival, ¿ya? Entonces, y una última encía, la encía interdental, ¿no? O la encía papilar también. Esto es importante, sí, profesor. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando ustedes hagan coronitas, van a tener que formar esta justamente que se conoce con nombre de troneras. ¿Qué son las troneras, profesor? Son los espacios que quedan entre pieza y pieza dentaria y que corresponden a este triángulo que va a formar la papila interdentaria. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros no realizamos una anatomía correcta de esta pieza dental cuando restauramos, o va a tener empaquetamiento alimenticio o va a tener problemas de retracción gingival. Eso es importante. Cuando los que van a ser acá, el señor que va a ser implantólogo, antes de ser implantólogo, recuerden que tienen que hacer la especialidad de periodoncia. Entonces, primero tienen que ser periodoncistas, tienen que estudiar 2 años solo para hacer tratamientos de encía. Después de ser periodoncista, recién optas por ser implantólogo. ¿Por qué? Porque al final, ¿el diente se mueve o no se mueve? ¿Qué tipo de articulación es la articulación alveolo-dentaria? Confosis. Muy bien, articulación confosis, que nos permite que el diente se mueva, gracias a un ligamento que se conocía como ligamento periodontal o ligamento periodontal o periodonto. Donde teníamos 2, y que no supiste decir, ¿cuál es el periodonto de inserción? ¿Cuál es el periodonto de protección? El periodonto de protección, pues el que protege, es la encía. Y el periodonto de inserción es el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el propio cemento del diente, ¿no? Profesor, entonces, la encía libre, o la encía brenda, marginal, mide de 1 a 1.5. Y la encía adherida o insertada de 3 a 5 milímetros. ¿Qué ven que enamorados o enamorados de este chanque? No tiene su papá va a ser 2. Entonces, el plano esquelético está formado por las apófisis alveolares. ¿Cuántas apófisis tenía el maxilar superior? 4. La apófisis piramidal, la apófisis ascendente, la apófisis palatina y la apófisis alveolar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Profesor, esto es importante que sepan. Sí, profesor, ¿por qué? Cuando hagan prótesis completa, y ahora, pues, próximo semestre, ¿quiénes la van a hacer? Los que tengan habilidad manual, ¿no? Los protesistas dentales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Profesor, les van a decir que empiecen a tallar sus cubos, ¿no? Y empiecen a medir. Pero van a ver que los protesistas, con la propia técnica que tienen, sin hacer cubo, ahí está el diente. Y con una anatomía. Búsquense piezas dentarias para que tengan el ejemplo. De la imagen del libro Figún, ya también todos deben tener libro Figún, ¿eh? Vayan a comprarse acá, ahí al frente, pero todos van a pasar el examen. Claro, obvio. Entonces ya tienen que comprar el Figún. Sí, ya, Por si ya no ya, ahí fue, ¿cómo se llama? Al frente de, ¿cómo se llama? Del Parque Domel, donde venden los libros usados. Ahí, ¿cómo se llama? ¿En esa esquina? De San Camilo más arriba. De Valdivia, donde ven, búsquense el libro Figú, Anatomía Funcional Odontológica de Figú. Ahí tienen anatomía, lo que estamos haciendo, anatomía de cabeza y cuello, y tienen anatomía dental. Entonces ahí te dice el incisivo, y empiecen a estudiar geometría, porque a geometría les va a preguntar. El ángulo mesoincisal tiene una angulación de 90 con respecto del ángulo distoincisal, tiene una angulación de 75. Tiene mamelones, tiene forma de conos, tiene cíngulo, es
mucho de leer. Eso sí, pero eso lo tienen que representar en hacer un diente, porque la anatomía dental es que tengan la técnica de hacer un diente. Pero lo mejor para hacer un diente es tener un diente real. Por eso, váyanse a los consultorios y díganle, doctor, no tiene dientecitos para que me regalen para que tengan los dientes, ¿no? Ahora, no, lo más fácil es conseguir pues, premolares o molares, pero lo más difícil aquí se va a hacer sacar un incisivo. Los niños. No, pues, pero dientes permanentes. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque cuando ustedes hagan prótesis completas, van a tener que hacer encía. Y la encía no es hacer cualquier cochinada, sino tienen que hacer una caracterización, un festoneado gingival, un surco marginal, hay un límite mucogingival. Eso los protecistas caracterizan a la prótesis completa para que no se note nada en boca. Y eso es arte. Ya ni siquiera es ciencia ni técnica. Esto es arte. El hacer un diente también es un arte. ¿Tú sabes dibujar? Ahora, le pregunto acá al señor, ¿qué es un diente? Es un órgano duro, compuesto por fosfatos, carbonatos, que cumple funciones específicas, masticación, deglución, fonoarticulación, y de que está unido al hueso alveolar por una articulación especializada que se denomina articulación tipo confosis. Ahora le pregunto al señor, ¿por qué somos bifiodontos? Somos dos tipos de dentición. Muy bien. Una permanente. Ahora también tienen que ver mucho dónde ustedes hacen la capacitación. ¿Por qué? Porque los que trabajan, por ejemplo, en salud, no es pues la misma charla que van a hacer a personas gestantes y que no tienen un nivel de conocimiento, un nivel de educación alto. No voy a decir, pues, una dentición, ¿cómo se llama?, temporaria, decidua o caduca. Mis internos conocen, una pulpotomía le vamos a hacer. ¿Qué diablos es eso, pues? A la gente, si yo voy a hacer una charla para gestantes, dentición de leche. A ustedes pues no se les puede decir dentición de leche porque eso es un insulto. Su capacidad no me da. Entonces ustedes tienen que decir dentición primaria, decidua, caduca, temporaria. Ya puedo sino de leche. Y una dentición definitiva, secundaria o permanente, ¿no? Y habíamos dicho, profesor, de que justamente, ¿por qué somos heterodontos? Porque todos nuestros dientes son diferentes. ¿Por qué somos anixognáticos? Porque los dientes de arriba son diferentes a los de abajo. ¿Por qué somos pleurodontos? Porque nosotros tenemos un ligamento periodontal que puede actuar como si fuera un conjunto de ligas y hacer justamente lo que es este proceso de que constantemente nosotros hacemos proceso de masticación y este ligamento periodontal actúa como si fuera una amortiguación. Y somos salidontos, ¿por qué? Porque tratamos de hacer una oclusión central o céntrica. Oclusión céntrica. Ahora, mira, ¿qué es la llave de Angle? ¿La han escuchado que es llave de Angle? Como habíamos dicho, ¿qué diente es el que tiene mayor eficacia masticatoria? Entonces, cuando ustedes enfilen los dientes, o sea, pongan los dientes en una prótesis, ¿los voy a poner donde me da gana como choclos de algodón? No, lo primero que busco es esta relación que tiene el primer molar superior con el primer molar inferior. Y a esta llave se le conoce como la llave molar o llave de Angle. Así como hay una llave molar o llave de Angle, hay una llave canina, ¿no? Justamente que esta llave canina es la que determina el enfilado de los dientes anteriores. Si perdemos este diente en una etapa muy, ¿cómo se llama?, etapa adolescente o etapa muy primaria de niños, no voy a tener pues esta llave de Angle, ocasionando que haya alteraciones en la oclusión, ¿no? Por eso es que la importancia de este primer molar. Profesor, ¿qué pasa si se pierde el canino? Exactamente. ¿Cómo se llama? El canino. El canino primero es y si hemos hecho con ustedes puntos de anestesia. No.
Ratito, ¿no? Sí hicimos, ¿no? Sí hicimos. En la exposición de Keller lo dijo así. Pero más. muy superficial. Claro, nos mostró las imágenes con los colores. ¿No les he mostrado la técnica de anestesia? No. Pero tampoco quiero saber. Sí, sí. Va a preguntar quién es. No. Pues no quieren saber. No, igual queremos saber, pero. Ya. ¿Qué pasó con Muy bien, porque los gérmenes de los dientes permanentes son grandes. Por eso que se le recomienda a las madres estimular el crecimiento óseo de lo que es los maxilares superiores y la mandíbula. ¿Qué edad entonces tendría mi niñito? 3 años. 3 años. Pregunta: ¿a quiénes van a reemplazar o por quiénes van a ser reemplazados los dientes, los incisivos? Por los incisivos permanentes. Los caninos por los caninos permanentes. ¿A quién reemplazan los molares primarios? Premolares. ¿Y a quién reemplaza el primer molar permanente? A ver, vamos a ver. A ver, miren, ¿ah? ¿A quién? ¡A ninguno! Y esto no entienden las madres. Dicen: doctor, este dientecito sáqueselo nomás, porque no le ha cambiado. ¿Cambian los dientes, los primeros molares? ¿A qué edad salen? 6 años. 6 años. ¿Yo tengo una buena técnica de cepillado? Ni las mamás se cepillan bien. 6 años, ¿qué alimentos usualmente como? Carbohidratos azucarados. Entonces, lo que nos indica el ministerio, como sabe la señorita, es que a estos primeros molares, si yo soy un padre irresponsable y no les cepillo los dientes, porque yo debería cepillarles, sellante a los 4 molares y aplicación de flujo. Y este video se los publico a las gestantes para explicarles que no cambian. Los primeros molares no cambian a nadie, pero en su mentalidad piensan que Todo cambia. estos dientes no han cambiado. Ahora, a los 6 años, por eso que les había dicho, este diente pues no se va a carear a los 12, y en la gran mayoría, acá una persona debería estar con el diente sano. La gran mayoría, los dientes curados, y en el peor de los casos, extraídos. Extraídos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y ahora voy a lo que me dice su compañero, ¿no? Miren, sigamos, miren, sigamos. ¿Cuál es el último diente en erupcionar en la arcada superior? El canino. ¡Canino! Si ustedes van a un colegio de segundo, tercero, secundaria, todos los niñitos con su canino montado, ¿no? Sí. Y viene lo que pregunta su compañero: doctor, viene un odontólogo que no sabe, doctor, extráigaselo nomás porque ese canino está feo. ¿Le extraería? No, pues porque el canino es el que tiene la raíz más larga y es parte estructural del hueso, porque forma las eminencias caninas, la fosa canina para el músculo canino. Lo que se podría hacer, si es que ya vemos que genéticamente que la mamá tiene boquita de pajarito y el papá tiene dientes de mula, porque puede pasar, eso justamente pasa. ¿Por qué nosotros, los incas y los aztecas, por qué no sufrían de malposiciones? Porque era una raza pura, solo era la raza que se mezclaba entre ellos. El intercambio genético hace que nuestro sistema inmunológico se mejore, ¿no? Que nos hagamos más fuertes. Por eso que somos choros peruanos. ¿Han visto, no? Cómo los chiquitos están arrastrándose en el suelo comiendo, se enferman. No se enferman. En cambio viene un gringuito, achú, de neumonía al día siguiente se muere. Es así. Las razas puras inmunológicamente son... Pero ¿qué nos trae como consecuencias? Que tengamos una serie de discrepancias óseas, sobre todo en lo que son piezas dentarias. Entonces, extraer canino, nunca se extrae un canino. Lo que se extrae son los premolares, para tratar de hacer un espacio. El canino se trata de conservar como último diente hasta para que sostenga prótesis completas o prótesis parciales, porque es un diente que tiene buen soporte.
pero está prohibido. Pero hay gente que lo quiere. Lo otro está montado, sáqueselo nomás, pues. No se le puede extraer. Es un pecado extraerle lo que es las piezas dentales como el canino. Inferior, pero. ¿Cuántos dientes? 28. ¿Qué edad? Eso, 18 máximo. No, a 13. 13. ¿A qué edad, doctora, a qué edad mi hijita puede utilizar brackets? Después de toda la Después de que terminen de erupcionar las piezas dentarias, porque son 13, 14, 15. ¿Cuántas piezas dentarias? Ahí estaríamos felices. Se le pueden poner los brackets, pero se le indica al papá que de acá de 18 a 21 le puede salir lo que es el tercer molar y vuelve a desorganizar lo que son las piezas dentarias. Si no sale, ¿hasta qué edad tendría Muy que salir? bien, esa es la pregunta. Miren, y miren cómo va a salir el tercer molar ahí. En este caso hay buen espacio, ¿no? Miren cómo crece el hueso, ¿ah? ¿Y ahora? Miren, ahí está. ¿Cuántas piezas? 32. Muy bien, lo que preguntaba su compañero, ¿hasta qué edad se puede erupcionar? Hay gente que nunca erupciona, hay personas que ya no erupcionan, hay personas que lo tienen retenido, y hay veces que te preguntan, doctor, si no tengo retenido, ¿pasará algo? Si no causa molestias no hay problema, pero puede empezar a sentir migrañas, dolores de cabeza, compresión. Ahora, por ejemplo, yo he tenido, miren una particularidad con el doctor Salas que acabo de conversar, cuando ustedes hagan prótesis completa van a tener que ir a los asilos a buscar a una persona para hacerle su prótesis, porque necesitan para hacer una prótesis, ¿y a quién se la van a hacer? Señora, le hacemos gratis, que esto, que lo otro, la prótesis completa. Me conseguí una señora de 85 años, ya toda desdentada total, le hicimos su dentición permanente 32. ¿Cómo se llama? Es importante la dentición de Silva. Pregunta, la dentición, ¿cómo se llama? De leche, sería mejor, sale a los 6 meses, ¿no? Lo que nos indica la norma, empieza a erupcionar. ¿Sería mejor que salga antes o después? Después. ¿Por qué antes? Después, pues. Porque el problema es que la leche es muy buena para el crecimiento, pero es malísima para los dientes, ¿no? Entonces, a veces la mamá se preocupa, doctor, él tiene un añito y no le sale. No se preocupe, señora, hágale masajes con los rebordes, pero es preferible que le salgan después porque va a estar menos expuesta a la leche. Y si usted no tiene el tiempo para limpiarle con una gasita, con un cepillo dedal los dientecitos, preferible es que le retarde un poquito la erupción. Una pregunta. ¿Hasta qué mes deberían de lactar los bebés? O sea, ¿no recomiendan los hombres? ¿Cuántos meses? Para que no, deberían de- para que no sufran malposiciones Ya. dentales. Exacto. Ay, no sé. No sé. Bueno, dicen que es hasta los 6, 7 Porque meses. yo he mamado hasta los 4, 5. Se nota, se nota. Se nota. Yo con Manila, yo sí era. Dicen que es hasta los 6 meses. Sí, porque sí sé que trae mal posición Sí. dentaria porque Y los primeros el es chupón peor también todavía. está, Chupón, no sé, 6 meses dice. Sí, he escuchado. Sí, sí, no, pero es muy corto. 2 años. Bueno, o sea, yo no está. Creo que se dice hasta los 6 meses porque a esa edad empiezan a erupcionar los... Puede ser, lo voy a averiguar, lo voy a preguntar a la doctora Sandra. ¿Qué Y dice? para la limpieza de los Dientes primarios. claro, pero como dice con gasita, ¿con qué? Solamente con De gas. Solo es que de dar decirles a las madres que no tienen ni recursos es por gusto. Solo un poquito de agua hervida y la gasita, nada más. Ay, Pero el problema es de que la mamá, pues, como el niño mama cada rato, hay veces de que, ¿cómo se llama? Ni ellas tienen el tiempo para hacer el higiene. Y bueno, viene, doctor, soy yo callado toditos sus dientes, no sé por qué. Y señora, es porque usted no le hace el higiene, ¿no? Entonces, ahora, el flúor barniz, ¿no? Que está indicado, seguro lo han escuchado. ¿Por qué se llama barniz? Porque es como un pinta uñas. Entonces, tú lo agarras al niño y como caiga, con el dedo se lo mandas, porque va a llorar, se lo mandas, pero como él tiene esta constitución de barniz, se pega. Es una buena opción preventiva. Y si no, para otras. Bueno, ya hablará. Lo que yo te quería preguntar, no te digo, ¿cuáles son las partes anatómicas del diente? No, Es más. cuando talles, señor, las partes anatómicas del diente son solo corona, cuello y raíz, no hay más. Ahora, si te dijo tejidos estructurales, sí, profesor,
Hay 3 tejidos duros y un tejido blando: el esmalte, la dentina y el cemento. Y el único tejido blando es la pulpa dentaria, que tiene un paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio. Y justamente el dolor de muelas es porque este paquete vasculonervioso está encerrado en tejido duro y no tiene dónde hincharse, ¿no? Tengo una caries acá, como y se empaqueta. La pulpa se infecta, entonces quiere hincharse. ¿Tiene dónde hincharse? No, pues por eso me duele. Y miren cómo son, lo que nosotros solo hacemos, descompresión mecánica. Miren, viene, me duele, no se preocupe. Un poquito de anestesia, abre, pum, abre, y miren cómo van a ver una bonita empusario. Ay, ya no me duele, doctor. Maravilloso es usted, doctor. Es solo una descompresión mecánica que he hecho. Al momento de inflamarse puesto, se presiona esto, se va para abajo y acá se forma su bola de pus. Pero en este tiempo se presiona estos nervios. Y como están viendo, estos son nervios, ramas terminales del nervio trigémino, que es sensitivo y que tienen su anastomosis con nervio auricular, nervios meningios. Por eso que el dolor la neuralgia trigémino es mitad de la cabeza. Pero lo único que se hace es, por eso es de que cuando nosotros vengan y hacemos vienen con un absceso, ¿qué se hace? Apertura cameral. ¿Y qué es apertura cameral? Romper, abrirlo y dejarlo abierto. Y si es que tenemos la posibilidad, empezar a hacer la endodoncia para empezar a drenar. Pero es una descompresión mecánica. Es un proceso, no es un proceso científico, es un proceso técnico. Al momento de presionar lo que tú haces, pues solo lo abres para que desfogue algo. Entonces, los tejidos estructurales del diente son, ¿qué color es el esmalte? Muy bien, translúcido. ¿Quién da el color al diente? La dentina. Por eso es de que cuando hagan estética dental, no crean que van a comprar su resinita, van a comprar sus 4 jeringas de esmalte, van a comprar sus 4 jeringas de dentina, si quieren trabajar en estética. Porque para reconstruir un diente, primero se pone un cuerpo, que es la dentina, esa es la resina de dentina. Y para darle esta apariencia translúcida, se ponen las resinas tipo esmalte, porque el esmalte es blanco azulado, y como dice su compañera, es translúcido. Bueno, por eso es de que cuando ustedes hacen una limpieza, empiezan a limpiar la caries, ¿se transparenta la pulpa? Sí. Si tienen una buena visión, ya se ve medio rosadito. Entonces no puede, y después hacen un poquito más, un hilito de sangre, ya petróleo, ahora, ya, y entonces, partes anatómicas del diente, corona, cuello y raíz. Tejidos estructurales, esmalte, dentina, cemento. Tejidos de sostén, hueso alveolar, ligamento periodontal y lo que es encía. Tejidos de sostén que sostienen al diente y que determinan la articulación tipo gonfosis. Es así que debías exponer, no que me vienes y dices, qué pulpotomía. A mí me vas a engañar todavía. Tu mala suerte esta vez es ya. Sí, porque ahí te iba. ¿Qué es el odontograma? Es un documento médico legal. Si por ejemplo yo le corto la cabeza acá a Kenneth, la bota acá al patio, se la comen los perros, de acá a 4 años, ¿cómo lo identificamos? Por los dientes, exactamente. Por eso clínicas particulares y clínicas privadas tienen que tener un odontograma, porque si sucede algo, el único tejido ni que con altas temperaturas de calcinación se pierde son los dientes. El problema de los dientes también que cuando tengan dientes no los tengan en alcohol ni agua, sino en glicerina, porque se deshidratan. Si compran glicerina ahí en Delta Química y se deshidratan y se empiezan a fracturar. Mucho por eso. Mucho tiene que ver eso, la conservación. Solo puede ser, ¿no? Hay un estudio, por si acaso, miren, hay un estudio, lo pueden plantear. Si es que, por ejemplo, una persona tuvo un traumatismo, salió el diente volando, ¿en qué medio lo pueden conservar para poder hacer un autoimplante? ¿Solución salina? Podría ser. Hay algunos que dicen leche, hay algunos que dicen, ¿cómo se llama? Por el suelo fisiológico. ¿Qué más dijeron? Gelatina no, ¿qué más era? Pero hay varias que se puede probar, se puede hacer trabajo de investigación. Sí, y se puede autoimplantar, pero ahí tenemos que tratar de, ya no se regenera el ligamento periodontal, pero puede hacer una anquilosis,
¿no? Claro, se pueden quitar al hueso. ¿Qué es esto? Es el sistema dentario. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de órganos altamente especializados. Porque el sistema nervioso es un conjunto de órganos que están formados por un tejido especializado que es el tejido nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos altamente especializados que están formados por las piezas dentarias u órganos dentales, pero también es un sistema. Entonces, traten de, por ejemplo, y que justamente están ubicados secuencialmente. Y lo que le pregunté también a su compañero, ¿cómo es el odontograma? El odontograma que nosotros manejamos está dado por una representación que se conoce como dígito 2, que quiere decir que cada pieza dentaria tiene 2 dígitos. 1 para el cuadrante superior derecho, 2 para el cuadrante superior izquierdo, 3 para el cuadrante inferior izquierdo, 4 para el cuadrante inferior derecho. Entonces tenemos que la 1-1 es el incisivo central, 1-2 incisivo lateral, 1-3 canino, 1-4 primer premolar, 1-5 segundo premolar, 1-6 primer molar, 1-7 segundo molar y 1-8 tercer molar. Eso es, y lo que decías, justamente, profesor, el diente está unido a lo que es el alveolo por un tejido especializado que se conoce con el nombre de ligamento periodontal. Por eso que nosotros somos pleurodontos. Y ahí teníamos un periodonto de protección, que era la encía, y el periodonto de inserción, que estaba formado por el cemento, ligamento periodontal y el hueso alveolar, que es el que estabiliza el diente en su ubicación. Y lo más importante que tienen que saber, ¿cuál es la inervación de la región gingivo-dentaria? Entonces, lo que tenías que responder, profesor, la inervación de la región gingivo-dentaria en la arcada superior está dado por los nervios dentarios anteriores, dentarios medios, dentarios posteriores, en lo que es la región gingivo-dentaria. Y por la parte palatina está inervado por el nervio nasopalatino, el nervio palatino anterior, el nervio palatino medio y el nervio palatino posterior. Y en lo que es la rama mandibular está inervado por el nervio bucal, el nervio lingual, el nervio dentario inferior, que ramas terminales del nervio dentario inferior son el nervio mentoniano y el nervio incisivo. Eso. Y me viene la pulpotomía, que esto, que el otro. Entonces, por favor, esto dentro de la inervación. Lo que siempre me preguntan, miren que acá tengo nervio dentario anterior o alveolar anterior. ¿Por qué tengo nervio dentario medio? Porque el nervio dentario medio es un nervio inconstante, que si ustedes recuerdan, inervaba a lo que era el primer premolar, segundo premolar y la raíz vestibular del primer, o vestíbulo mesial del primer molar. Por eso es que está representado así, ¿eh? Como nosotros ponemos anestesia al nervio dentario medio, no, porque el nervio dentario medio está profundo dentro de lo que es el, ¿cómo se llama?, seno maxilar, pero sí ponemos al nervio dentario anterior, nervio dentario posterior, al nervio infraorbitario, al nervio nasopalatino y al nervio palatino anterior y medio, porque el posterior es para el paladar blando. Igual es para lo que es el nervio, la inervación de la región gingivo-dentaria de la arcada inferior. ¿Ya? La región tonsilar, como bien nos explicó su compañera, es una región que se ubica entre lo que es la cavidad oral y lo que es la faringe. Está ubicado en las paredes laterales de lo que es el istmo de las fauces. Está formado por el pilar anterior, el pilar posterior, que a su vez está formado por el músculo palatogloso, que también se llama glosoestafilino, el pilar posterior, que es el faringoestafilino, y que va a tener un espacio pretonsilar, un espacio posttonsilar, un espacio supratonsilar y un espacio infratonsilar. Y que en la pared interna de la región tonsilar vamos a encontrar lo que es el músculo, amigdalogloso. Y en todo este compartimiento se va a ubicar lo que es la tonsila o la amígdala palatina. Me parece que nada más era eso. Ahí está lo que hemos explicado. Y de que la amígdala es una estructura inmunológica, parte de lo que es el sistema inmunológico, que se está ubicada entre lo que es la fosa tonsilar, forma de ovoide aplastado, que va a tener unas criptas amigdalinas que se pueden irritar. Mide de 20 a 25 milímetros, presenta 2 caras, 2 extremos y dos caras, 2 extremos y 2 polos. Ahí teníamos entonces con lo que eran los tonsilolitos, y me parece, ahí está, ¿no?, lo que es la región amigdalina o región tonsilar. ¿Qué dice? Hay irrigación, está irrigada por la arteria lingual, la rama tonsilar de la arteria facial, la rama faringe ascendente de la arteria carótida externa, y la inervación está dada por el nervio glosofaringeo. Forma parte del anillo linfático del Waldeyer, y me parece que ya nada más, todavía falta esto, ya me he cansado.
De las glándulas salivales, sí. ¿Va a mandar un esquema como mandó del nervio trigémino por el nervio facial? No, no hay. Para el próximo año lo podría pedir, ¿no? No, para el próximo año para los otros alumnos, ¿no? Así como, es que ¿saben por qué no mando? Porque nadie lo hizo. Pero no, es que les podría pedir como Pero tarea. dijo que de trigémino no estaba tan bien. Pero dentro de lo que es nervio facial, les he explicado 3 gráficos en los que está bien desarrollado. Les he explicado, ¿se han visto que me ponía un gráfico y yo se los explicaba? Ahí está. Pero no hay un resumen, ¿no? Para hablar de los nervios petrosos, de los intrapetrosos, extrapetrosos y terminales. O sea, para el próximo semestre me han dado una idea de que lo voy a pedir para el siguiente grupo pues, que viene, ¿no? Ya, por favor, de las Pero glándulas... entonces, disculpe, solamente de esos 3 gráficos que eran los geométricos de colores que explicó, ¿de esos nomás? De los que yo expliqué Ajá, en teoría, ajá. porque hay otro que es un redondo. Sí. Claro, Ese del es redondo bien. por favor repásenlo porque no hay algunas cosas que están correctas, eso lo ha hecho un alumno. Está mal entonces. No está mal, porque yo lo diré bien, pero hay algunas cosas que no relacionan bien, ¿no? Claro, eso hemos tenido oportunidad de analizar, yo también lo mandé nomás, pero es que lo puse como ejemplo para que ustedes hagan otro igual. Bueno, no sé. No, es que eso tenía que ser en práctica. Pero ustedes han presentado muy maqueta. Yo les debería pedir a mi grupo. Pero bueno, no lo he hecho. No lo he hecho y tampoco no lo he pedido. Pero bueno, traten de repasar. Ya, miren. De glándulas salivales mayores tienen que reconocer sus pesos, sus tamaños y sus conductos. Pero recuerden que, miren, así como tengo glándulas salivales mayores, que son las más grandes, parótida, sublingual y submaxilar, tengo las glándulas salivales menores, que son las más pequeñitas que están alrededor de cavidad oral. Ustedes conocen unas, las glándulas labiales, las glándulas palatinas, pero también hay glándulas linguales, anteriores, posteriores, labiales, bucales, molares, incisivas, palatinas alrededor de la boca. De estas glándulas salivales menores, hay 3 que son de un tamaño bastante característico, que se les puede preguntar, ¿cuáles son las glándulas salivales menores de importancia? Son las glándulas de Blandin y Nutt, son las glándulas de Weber y las glándulas de von Ebner. Las glándulas de Blandin se encuentran en el vértice de la punta de la lengua, las de Weber en los bordes laterales de la lengua y las de von Ebner debajo de las papilas caliciformes. ¿Qué quiere decir? Que estas glándulas salivales menores, dentro de todas las glándulas salivales menores, son las que tienen un tamaño más grande, más característico, mayor, ¿ya? Entonces ahí tenemos las glándulas de Weber y las glándulas de von Ebner. Esta es pregunta de Nau, por eso es que lo digo. Ahí tenemos la glándula parótida, la porción interna, la porción externa, está separado por el plexo parotidio del nervio facial, el conducto de esternón que hemos dicho que mide 5 centímetros y mide 3 milímetros de diámetro, las relaciones de la glándula parótida con el nervio facial, la vena retromandibular, el nervio auriculotemporal y las ramas terminales de la carótida externa. Ahí tenemos a lo que es el nervio facial, dividiendo a lo que es la parótida en una porción superficial y una porción profunda. Y acá tenemos las ramas terminales del nervio facial ingresando a lo que es la glándula parótida. La glándula submaxilar pesa de 7 a 8 gramos, 3 caras, 2 extremidades, 3 bordes. Y por cierto, esta glándula submaxilar tiene la particularidad de que está dividida por el músculo miloioideo, una porción profunda y una porción superficial. Ahí está el músculo miloioideo, ¿no es cierto? Porción profunda, porción superficial. Su conducto es el conducto de Wharton, que emergen de la glándula submaxilar o submandibular y terminan en lo que son las carúnculas sublinguales a nivel del ostium umbilical, al lado de los frenillos linguales, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? A mí mide 5 centímetros. Entonces miren que tiene el mismo tamaño del conducto de Steno. El conducto de Wharton y el conducto de Steno tienen el mismo tamaño. Ya su relación, el músculo miloioideo, el músculo hidogloso, músculo digástrico, nervio lingual y el hipogloso. La glándula sublingual es de menor tamaño, es la más pequeña de las glándulas alveoles mayores, de 30 a 35 milímetros, 15 por 6 a 7 milímetros de anchura, 3 gramos. ¿Cuánto pesa un ovario? 3 gramos también parece. Sí, son los pequeñitos. Un testículo. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque eso era, pues, ¿cómo se llama? Debían saber pesos y tallas. O sea,
¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes hagan necropsia con el doctor Cárdenas, van a ir pues, y lo que hacen en la necropsia es sacar el cerebro y lo pesan, ¿no? ¿Cuánto pesa un cerebro? ¿Cuánto pesa tu cerebro? También agarraron otra cosa. Solo el riñón. Claro. 180 ¿Cuánto gramos. pesa el riñón? 180 gramos. Ya, muy bien. ¿Cuánto pesa un páncreas? Si es que, por ejemplo, encuentran un hígado que pesa 3 kilos, fácil pues cirrótico, ¿no? Ha tenido hepatitis. Entonces, mucho por eso tienen que saber los pesos, taitas. Por eso les preguntaba el peso. Si es un ovario poliquístico, ¿pesará 3 o 5 gramos? No, pues, por ahí debe pesar más, ¿no es cierto? Supongo. Igual lo que es un testículo, si es que por ejemplo es un testículo de un adulto mayor, no aquí. Si es un testículo que de la pichicata que te metes tú, ¿pesará lo mismo? No, menos. Bueno, claro, pesa más. No pesa menos, pesa. Ya, ¿y cómo se llamaba el conducto de glándulo sublingual? Era el conducto de Benignos o Bartolinos y los accesorios era el conducto de White. Terminamos el curso.